Buenos días a todos allá en el continente americano, buenas tardes acá en Europa. Vamos a iniciar este quinto webinario de una serie que hemos tenido los últimos meses sobre la crisis de la democracia en Centroamérica. Eh, Como algunos de ustedes saben, estos webinarios responden a un proyecto que estamos desarrollando como Redica, con el apoyo de la cooperación española sobre la crisis de la democracia en Centroamérica. E incluye entre sus actividades webinarios, publicaciones, cursos y varias cosas. Ahora cerramos los primeros cinco, de hecho este es el quinto, webinarios estaban diseñados para analizar el tema de la crisis de la democracia en los países centroamericanos, en los 6 países, porque incluimos a Panamá en este proyecto. Y la idea es, con estos primeros, es ver cómo se está manifestando la crisis de la democracia que existe a nivel mundial en los países, qué manifestaciones tiene y qué diferencias o similitudes tiene con otros. Ya encontramos que en cada país este retroceso democrático se expresa de diferentes maneras y con diferentes intensidades. Hoy cerramos con el caso de Honduras, esta parte. Eh, no es casualidad además que Honduras creemos que es un país que necesita un análisis profundo por sus características históricas, pero también porque junto con Guatemala hay dos gobiernos que están tratando de impulsar cambios sociales, cambios estructurales en el contexto de una crisis democrática importante y de un contexto internacional complejo. Eh, Ahora, por lo tanto, cerramos este ciclo y a partir del siguiente, de septiembre, comenzamos con temas, ¿no? Vamos a comenzar a analizar ya temas o aspectos que explican todo el tema de la crisis democrática en Centroamérica, así que los invitamos para septiembre. Ahora es un panel de lujo el que tenemos ahora, tenemos a 3 hondureños y hondureña muy importantes que conocen el país, conocen su realidad y seguramente va a ser un debate interesante. La primera, eh, la primera persona que va a exponer es Leticia Salomón. Bienvenida, Leticia. A Leticia ya la hemos tenido antes, además, en algunos eventos. Ella es socióloga y economista hondureña, investigadora asociada al Centro de Documentación de Honduras, al CEDOC, y ha sido durante décadas, ha tratado durante décadas temas de gobernabilidad, defensa y seguridad. Fue catedrática titular y directora de investigación científica y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido coordinadora de investigación en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, integrante del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLACSO. Así que Leticia es bastante conocida y por favor, Leticia, adelante con tu presentación y te agradecería mucho entonces bueno, centrarse en los ejes que hemos dicho, ¿no? Crisis democrática, cambio social, gobierno, etcétera. Adelante, Leticia. Muchas gracias. Yo he escogido como tres aspectos a desarrollar, dos de ellos muy pequeños. Quizás me voy a extender un poquito más en el segundo, para tratar entonces de entender un poco diría yo, lo que está pasando en el país, porque es muy difícil entenderlo a cabalidad, estando adentro y mucho más estando afuera. Así es que quizás ese es el propósito mío, de incorporar algunos elementos señalándolos de forma puntual y no tanto irlos desarrollando porque tomaría mucho tiempo. En primer lugar, vamos a hablar de tres elementos que caracterizan los antecedentes inmediatos y que permitirá tener una comprensión mejor acerca de lo que está pasando en el país. Uno de ellos, indudablemente, es el golpe de Estado del 2009, porque polarizó la sociedad hondureña a niveles como nunca antes en la historia del mismo. En segundo lugar, porque resquebrajó el sistema de partidos políticos y debilitó el Estado de Derecho. Lo debilitó a niveles extremos, igual como nunca antes había pasado en la historia del país. Más adelante vamos a profundizar en esto. El segundo aspecto es que después del golpe de Estado sobrevino un periodo
de 12 años de gobierno del Partido Nacional en general y muy en particular de un personaje, Juan Orlando Hernández, que le imprimió un sello característico a esos 12 años. Y voy a mencionar 12 porque incluyo los 4 años primero que él fue presidente del Congreso Nacional y que desde entonces empezó a mover todos los hilos del tema. Digamos que esos 12 años de gobierno presentaron fuertes características de narcoestado y de estado fallido. Fíjense ustedes que estos dos conceptos yo siempre le he tenido una cierta aprehensión, pero que en este caso iban sumándose cada vez más características que nos permitía acercarnos a uno o a otro. Podríamos ver entonces que aparece con muchísima fuerza el tema de la corrupción y el narcotráfico. La corrupción, como dice alguien, siempre ha existido la corrupción, pero aquí fue alta concentración de la misma, diversificación, digamos que casi adquirió el rango de doctorado la corrupción en el país. Por supuesto que el narcotráfico también existía desde antes, pero ahora se dio un fenómeno interesante. No solamente es el auge del narcotráfico en esa época, sino el involucramiento del propio presidente de la República combatiendo el narcotráfico de otros, en tanto el suyo y el de sus allegados se mantenía, ¿cómo se llama?, íntegro, en una cápsula. El segundo elemento de esta situación es la centralización del poder, lo que significa entonces que prácticamente quedaron anulada la independencia de los tres poderes del Estado, porque no solamente se trató de anularla desde el punto de vista represivo, sino desde el punto de vista de control político de esas instancias para asegurar que se alinearan todas y estuvieran subordinadas al Poder Ejecutivo y específicamente al presidente de esa época. Entonces, estas características que nosotros estamos viendo, podemos ver que las prioridades que se asignaron en la distribución presupuestaria y en la atención gubernamental fue tema de seguridad y defensa y no tanto al tema del desarrollo social. Eso significa entonces que muchas necesidades sociales fueron postergadas y quedaron en evidencia a raíz de la pandemia cuando se presentaron graves déficits en materia de salud y educación, entre otros. El tercer elemento es que después de 12 años se inicia un gobierno totalmente diferente, un gobierno con un partido nuevo que surgió precisamente a raíz del golpe de Estado, un gobierno que por sus características de progresista prometía, digamos, acelerar la transición de ese gobierno y avanzar lo más que se pudiera en desmontar la estructura que se montó durante esos 12 años del Partido Nacional. Pero es indudable que allí se observaron algunos elementos porque desmontar esa estructura de control autoritario del poder demandó no solo un esfuerzo muy grande, sino que al mismo tiempo planteó la articulación de los grupos desplazados del poder que reaccionaron precisamente para ver cómo podían hacer para neutralizar los avances y para recuperar los privilegios que perdieron. Y aquí me refiero concretamente a empresa privada, iglesias, sobre todo la iglesia evangélica, los medios de comunicación más corporativos que hicieron una apuesta y se convirtieron en verdaderos aliados del expresidente. En ese sentido, yo creo que este gobierno no se imaginó siquiera la dimensión de esa lucha por desmontar el anterior gobierno y enfrentaron muchísimos obstáculos de la misma manera que se están presentando en Guatemala. Ese sería
sería otro tema, pero mientras antes Honduras se parecía mucho a Nicaragua en materia de corrupción y descentralización del poder, hoy se parece más a Guatemala en el sentido de cómo enfrentar las fuerzas que han sido desplazadas, tratando de atender los grandes desafíos que se presentan. El segundo elemento son algunos ejes para evaluar la situación de la democracia en el país. Los voy a mencionar y de paso les hago un pequeño comentario, pero yo siento que todos estos elementos, aunque parezcan muchos, nos pueden dar una idea de cómo está la democracia en el país. Fíjense ustedes que el primero de ellos, pues hablamos de las elecciones como la puerta de entrada a la democracia. Es indudable que ahí la democracia cojea. Y eso pudimos verlo nosotros con muchísima claridad con las elecciones de 2017, cuando evidentemente se produjo un fraude de dimensiones increíbles, pero que el control interno del conteo de votos y de los resultados electorales afectaban la legitimidad y la confianza en el sistema electoral. Ahí hubo fallas. Espero que esas fallas se hayan enmendado y para el próximo proceso electoral, que estamos casi a las puertas del mismo. Pero es indudable que este tema atrajo la atención, en ese caso del expresidente, hacia el Tribunal Supremo Electoral, que era el punto clave para decidir los verdaderos resultados electorales. Segundo elemento, la cuestión de la crisis que enfrentan los valores democráticos. Fíjense ustedes que me refiero específicamente a tres y quizás a dos con más fuerza: pluralismo, tolerancia y respeto a la diversidad. Nuestro país se ha convertido paulatinamente en un país sumamente intolerante desde el punto de vista político, ideológico y social. Y se produce un irrespeto a todos los que son y piensan diferente. Fíjense ustedes que esa se ha convertido en una característica no solamente a nivel social, sino también a nivel político. Se produce y se reproduce esa visión maniquea de buenos contra malos. Todos aseguran que son los buenos y atacan a los demás tratando de descalificarlos. Vinculado a esto está el tema de la cultura política. Esa cultura política autoritaria que no terminó de ser erradicada después de casi 17 años de militares al frente del Estado, frente a una cultura democrática que apenas empezaba a formarse. En ese proceso de formación estaba cuando se produce el golpe de Estado y se presenta esa ruptura o ese resquebrajamiento. Otro aspecto tiene que ver con el Estado de Derecho. Y aquí entran muy bien dos fenómenos que han sido estudiados quizás en otras realidades, y son dos fenómenos sumamente interesantes y que nos pueden servir de indicador para medir cómo anda la democracia. Y es la politización partidaria de la justicia y la judicialización de la política. Entonces ven ustedes que en el caso nuestro, asumo que en varios países es similar, el Congreso Nacional o el Poder Legislativo es el que elige a los miembros del tercer poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. Y la tradición ha sido que se dividen los magistrados de acuerdo al peso porcentual de los partidos políticos en el Congreso. En ese sentido, entonces, una vez que son electos, uno espera que se comporten como representantes de la justicia del país, pero se empiezan a alinear con los intereses políticos de sus partidos. Entonces, en el tema de juzgar casos que están involucrados determinados políticos, se pronuncian a favor o en contra, pero de forma desvergonzada, como salió a luz pública con la instalación de la Maxi en nuestro país. Es igual que todo pleito político que se produce entre partidos, inmediatamente se lleva a la Corte Suprema, en donde su discusión y debate cae necesariamente atrapado en los intereses políticos partidarios. El otro tema tiene que ver con la relación con los poderes fácticos.
Y aquí tenemos relación con Fuerzas Armadas y Policías, que eso es clásico, para poder ver de qué manera se relaciona un gobernante con estas instituciones, ya sea para utilizarlas, controlarlas y mediatizarlas, o para defenderse de ellas, en particular con los excesos que cometa. Durante la época de Juan Orlando, Fuerzas Armadas y Policía, sobre todo Fuerzas Armadas, fueron su brazo armado para impulsar su proyecto político. La relación con la empresa privada en general, pero muy en particular con aquellos grupos particulares de la empresa privada que se vincularon como socios en el poder político. Las iglesias, en particular las iglesias evangélicas que se colocaron al lado derecho para construir legitimidad alrededor de ese presidente. Y, por supuesto, los medios de comunicación corporativos. Aquí tenemos una especie de alineamiento represivo, ideológico y judicial con respecto a un presidente civil que controlar este tipo de elementos le permitía con fuerza impulsar sus proyectos. También lo podemos ver nosotros el manejo de la conflictividad político-social. Es un manejo de conflictividad que se centra en la represión o se sienta en la construcción de consenso. Si lo vemos nosotros en el caso de esa conflictividad reprimida por la fuerza o por cualquier otro medio, eso hace que la misma movilización social termine desarticulándose. Otro elemento que a mí me parece además interesante como consecuencia de estos dos fenómenos que les mencioné, tanto del golpe de Estado como de esos 12 años de gobierno, es el desdibujamiento político del sistema de partido y su creciente diferenciación ideológica. Fíjense ustedes que en ese sentido vemos que los partidos políticos cada vez se van pareciendo más en algunos temas. Antes eso no ocurría, pero de repente empezamos a ver al interior de uno de los partidos tradicionales un sector sumamente conservador frente a otro sector menos conservador. Entonces, de esta manera lo podíamos ver en el otro partido tradicional, de tal forma que veíamos elementos retardatarios en los dos partidos políticos y elementos ligeramente progresistas en ambos partidos políticos. Entonces, este tipo de elementos se fue definiendo con el paso de los años hasta llegar ahora a presentar partidos políticos que se parecen mucho, los que antes eran adversarios, y que se van posicionando en una especie de diferenciación ideológica que va desde la escala conocida del centro, centro-derecha, derecha y extrema derecha, y volviéndose hacia la izquierda en la misma situación. Hoy se ve más claro esa diferenciación que antes no se veía. Otro elemento importante es esa cuestión de la atención a las necesidades básicas de la población. Por lo general, la ciudadanía espera que gobiernos democráticos atiendan las necesidades sociales que les permitan entender que vale la pena tener regímenes democráticos porque ayudan a solventar problemas de empleo, salud, educación, seguridad, vivienda, necesidades básicas, sobre todo vinculadas a los alimentos. Otro elemento es el nivel de involucramiento político en la corrupción, narcotráfico y maras. Esta situación fue más allá de un personaje y se convirtió en una característica del sistema político partidario. De ahí entonces que aparecieran varios políticos a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, involucrados en actividades de narcotráfico y también de corrupción. Entonces podríamos decir que toda esa escuela que sembró Juan Orlando pegó fuerte en el Estado, de tal manera que la corrupción y el narcotráfico dejó de ser una característica de un gobierno para convertirse en una característica de Estado. Entonces, esto significa el doble esfuerzo que tiene que hacer
este gobierno, no solo para tratar de parar el avance de este fenómeno, sino para alejarse lo más que pueda de esas características que lo vinculan con el pasado. El Leticia, otro, ¿podrías ir cerrando, por favor? dos cositas y cierro Sí, más. sí, sí, no hay problema. Relación entre poderes del Estado que lleva a un nivel de concentración del poder realmente en grado extremo. Esta situación nos plantea a nosotros pensar un poco en cuáles son las perspectivas y aquí menciono dos elementos que son fundamentales. En los últimos 15 años se ha producido un proceso de deterioro acelerado de la democracia. Yo no diría crisis de la democracia, pero sí un proceso acelerado. Superar esto va a requerir de varios gobiernos. De ahí entonces la importancia de señalar que este es un gobierno de transición porque le tocó enfrentar directamente el desastre heredado, pero es indudable que 2 o 3 gobiernos más tendrían que involucrarse de forma activa, dependiendo del compromiso político con ese proceso, de la presión social, de la recomposición del sistema de partido, de la restauración de valores democráticos. Y el otro elemento es que la persistencia de esa polarización social, política e ideológica no augura nada bueno para la democracia. Y esto significa que se plantea grandes desafíos refiriéndose a instituciones que tienen que ver con el manejo ideológico, tanto los medios de comunicación como las iglesias y el sistema educativo, para hacer realidad aquello que se conoce tradicionalmente, que no puede enseñarse democracia en un país donde no existen demócratas. Ahí lo dejaría. Agradecemos muchísimo, Leticia. Ya habrá tiempo para en la parte de intercambio para que puedas profundizar. Ahorita le daremos la palabra a Roberto Bussi. Él es psicólogo con especialización en desarrollo organizacional y en la gestión y desarrollo de políticas públicas en materia de niñez y juventud. Tiene ya varias décadas de experiencia profesional que incluye la gestión estratégica, gerencial y operativa de instituciones de desarrollo nacionales e internacionales y actualmente es el director regional de financiación y alianzas de Mesoamérica de la Fundación Española Ayuda en Acción. Así que bienvenido, Roberto, y adelante. Gracias, Alex, y demás colegas, a Oscar, Leticia, Miquela, que son parte de los que estamos en este diálogo circular. Para mí es un diálogo circular que buscamos poder poner puntos de encuentro en una radiografía social, económica, política, cultural compleja. En unas democracias, y lo hablo en plural, no solo en Honduras, democracias que están en complejidades en América Latina. Lo que pasa en Honduras encuentra espejos disímiles, complejos, digamos, en otros países, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, su textura de democracias cada vez más complejas, gobiernos de izquierda que están también en la región, que sirven de referencia para un diálogo del gobierno de Xiomara Castro. Es decir, Xiomara Castro también no hay que ver Xiomara Castro como gobierno de libre, ajeno a una textura regional de varios países, desde Brasil, México, Venezuela, es decir, que es parte de una arquitectura regional. Me adhiero a todo lo que dijo Leticia, creo que son elementos claves, creo que esa factura que nos pasan 12 años de un gobierno anterior, tanto en el Congreso, Juan Orlando, y luego sus 8 años de gobierno, muy polémicos, no solo en lo que implicó en términos de que hoy mismo ha sido juzgado y sentenciado en Estados Unidos por temas de narcotráfico, sino también su reelección, que fue en el 2017. Si yo sumaría el golpe de Estado en 2009, toda la fragilidad que se fue dando en temas de fraude electorales, y el 2017 marcó un hito importante en ese sentido de no solo usurpar el poder, sino también controlar todo el aparato público. También sumado a ese aspecto de también leer que Honduras es un territorio frágil, o sea, vivimos en un contexto frágil, sensible a conflictos acumulados. Si bien tenemos ya 43 años, en teoría, de democracia electoral, esta no ha representado una democracia participativa de derechos, de inclusión, de desarrollo. Es decir, heredamos
en el gobierno de Xiomara 40 años de una democracia que no ha sido funcional para la gente, que no ha servido para la gente. Sumado a eso, a crisis del entorno. No olvidemos que parecía lejos, pero fue cerca. Vivimos un huracán como ETA y Iota en el 2020, que vulneró aún más el aparato productivo del país. Pasamos por el tema de COVID, que lo vemos lejos, pero pasó también ese periodo y hoy todavía tenemos consecuencias de ese contexto. Tenemos una inflación que en el 2022 llegó al 9.1%. Lo que implica entonces que el año 1 de Xiomara también le tocó vivir con la mayor inflación acumulada en los últimos 15 años en el país. Y pasamos a un tema del PIB que fue negativo en el 2020 a menos 11%, llegó ahorita a un más 10%, pero solo equiparó lo que se perdió en medio de la pandemia. ¿Y qué decir del tema de la pobreza? Es decir, son muchos factores los que son heredados que le caen, aparte de un gobierno, como dice Leticia, con características de Estado fallido, características de un gobierno no funcional, narcoestado y demás, con una herencia, digamos, socioeconómica, histórica, de pobreza, desigualdades, de una lógica democrática que no ha funcionado para la gente. Y todo eso pasa a un presente que en 2 años y medio, aún le queda todavía al gobierno 15 meses a Xiomara, pues con una serie de grupos de poder que han estado siempre conectados a los beneficios que genera el establishment en temas de el Estado, contratos, Estado, licitaciones, Estado, recursos. Y en temas complejos, como el tema energético, por ejemplo, contratos que se fueron adjudicando de forma que Honduras paga muy por encima del valor promedio de kilowatt hora por energía solar o energías renovables que el resto de Centroamérica. Y ese costo, ¿quién lo asume? Somos el país que tiene mayor niveles de beneficios fiscales, concesiones fiscales, que beneficia a un sector económicamente del país y no a la mayoría de la población. Tenemos realmente una hemorragia social que es la migración. Es decir, Honduras tiene desde hace varios años atrás, que se incrementó aún más en los últimos 5 años, la hemorragia, la migración. Por un lado, saliendo hacia el norte, hasta el sueño o pesadilla estadounidense o americana como tal, España y demás, pero también un país de paso. El año pasado cerramos con casi 600,000 personas que pasaron por la frontera hondureña, de sudamericanos, de venezolanos, ecuatorianos, haitianos y demás que han pasado. Entonces tenemos una multicrisis migratoria entre gente que sale, gente que pasa por el país y gente que retorna como tal. Son un dato importante, casi de cada 10 hondureños, 5 tienen en mente emigrar, tienen en su horizonte la posibilidad de poder emigrar del país. O sea, la mitad del país se quiere ir del país. Y un dato que viene acumulado desde el 2015 a la fecha. Tenemos una complejidad en la estructura política. Vemos ahorita unas coaliciones que son un tutti frutti ideológico. Es decir, vemos ahí gente que piensa de un lado, del otro lado y configurándose de un lado a otro. Vemos una fractura de los partidos políticos en este momento. Y vemos ahorita un proceso electoral 2025 complejo también. Tenemos ahí varias fuerzas en oposición en lucha, ¿no? En todo ese contexto, que a veces lo vemos muy a nivel más de la capa nacional, a veces nos olvida los territorios, que igual pasan esas complejidades. La población en territorios, y puedo hablar un poco más de la experiencia en la Mosquita hondureña, que es un territorio muy sensible a conflictos, ahí convergen varias situaciones. Estados de vulnerabilidad social, el tema de ser el departamento del país con mayor, ser el último en el índice educativo del país como tal, donde convergen un fuerte narcotráfico por las fronteras que tiene. Tenemos ahí 4 pueblos indígenas completamente olvidados de la gestión pública, y no de este gobierno, sino históricamente. Entonces, toda esa confabulación que se da genera realmente un deterioro de la expectativa de la democracia. Por ejemplo, en el tema de cómo se percibe la democracia o cuál es la perspectiva, ¿verdad? Más de la mitad de la población consideraría pensar en un gobierno autoritario si éste le generase beneficios sociales, económicos a la población. Es decir, ¿cuánto la democracia significa para la gente un beneficio? ¿Cuánto la democracia ha significado para la gente una transformación económica de sus realidades, sus derechos humanos como tal? Y tenemos realmente una situación de una economía informal acumulada. Casi más o menos tenemos una economía informal del 75% de la economía hondureña. Y, por otra parte, las remesas representan más del 20% del PIB. Entonces, tenemos una conflagración que no es fácil administrar en un periodo de gobierno, que se heredan cosas y cosas que se tienen que gestionar en este momento. Y le ha implicado a un gobierno que le ha tocado pelear con varias situaciones. Por ejemplo,
hay reformas legales importantes que no han podido avanzar en el Congreso Nacional, un Congreso completamente atomizado. Ahí realmente comenzó con 50 diputados libres y va llegando con 40 ahorita. Con un Congreso que tuvo en su momento, el de la toma de posición de Xiomara, dos congresos, dos presidentes del Congreso Nacional. En enero 2022 habían dos presidentes del Congreso Nacional. Entonces tenés desde el inicio del gobierno una complejidad de poder gestionar, por un lado, la gobernabilidad democrática y la gobernanza. Es decir, cómo realmente crear condiciones donde la población se siente, y bien, llegó con un voto electoral muy importante. Ha sido la presidenta más votada en la historia de Honduras. Importante ese dato, pero también que le ha tocado con lidiar y congestionar un conjunto de actores, de intereses. La ley de justicia tributaria está todavía, proyecto que tiene más de un año y fracción, está todavía en el Congreso, que no ha podido caminar y difícilmente caminará si no logra conciliar ciertos intereses de la clase política, porque representa un punto importante en la agenda económica del país, donde tenemos una condonación de deuda, todo un tema de gestión, digamos, de los recursos del Estado, impuestos que no se logran generar. Y luego tenés más o menos un tema de la población que ha sido víctima, en este caso de Human Rights sacó recientemente un informe de país, donde tenemos más o menos 236 defensores y defensoras que han sido agredidos, atacados o amenazados en el último año como tal. 13 de ellos han sido asesinados justo en el 2023. Entonces tenés un mosaico de problemas sociales, económicos, políticos de forma estructural y toda una gestión, digamos, de la gestión pública del gobierno que es compleja. Entonces, yo creo que las expectativas del gobierno de Xiomara fueron muy altas con la realidad que le tocó enfrentar, o que le toca enfrentar todavía, con una serie de expectativas de cómo se administra, se gestionan y se logran realmente canalizar en soluciones duraderas en la población, donde todo el tema de la población, pues el tema de cómo percibe en su economía personal, en su canasta básica, en sus ingresos y demás, los beneficios de esa democracia, de ese desarrollo. Y toca, pues, obviamente, entender también que el espacio cívico también está complejo. Es decir, realmente cuando tenés una complejidad de este nivel, pues se volvés más arisco o menos receptivo a la tolerancia, a la escucha plural de la opinión. Entonces toca un proceso que nos toca como ciudadanía hondureña, puede entender esa dinámica que tenemos económicas, sociales, tanto en lo macro como en lo micro. Y en relación, ¿cuáles son los temas fundamentales que tienen que verse a futuro en una agenda de país? Pues un tema clave es el tema de crecimiento económico y desarrollo económico inclusivo. Cómo realmente se traza una hoja de ruta y cómo se puede pensar realmente desde este espacio cívico, desde este espacio de participación ciudadana, desde este espacio de diálogo, poder generar un diálogo que permita poner ciertos temas claves en un año electoral que viene en el 2025. Que desde mi lectura va a haber elecciones, aunque algunos dicen que no, que está muy complejo, va a haber elecciones como tal, pero cómo colocamos estos temas de agenda que trascienda a la conflictividad partidista y a una agenda más de país. Y uno deja el tema de crecimiento económico de manera más inclusiva. Hay todo un tema de reformas que son claves, y una de ellas es todo el tema de contratos energéticos, todo el tema de los tributos. Creo que son dos ejes que el país tiene que resolver. Hoy por hoy tenemos un pago en la deuda del casi el 48% del presupuesto nacional que se va para poder cubrir deuda como tal. Y si no tiene más ingresos el Estado, difícilmente podrá cubrir con esa agenda social que está prevista como tal. Todo el tema de cómo poder potenciar más la transparencia. Creo que el tema de la corrupción es un tema muy grave. Coincido con Leticia que fue creo que el periodo democrático de Honduras, el periodo que hubo más alta corrupción y mucho más estratégicamente, porque eso también es corrupción legalizada. O sea, hay corrupción legalizada, o sea, creando aparatos legales de cómo prescribir un delito, que el Ministerio Público no investigue, que no investigue el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, realmente se creó una arquitectura que eso está todavía ahí. Y eso hay que desmontarlo si queremos realmente dar paso a la transparencia, a la ciudadanía activa. Entonces, ese es un tema fundamental. Todo el tema de la independencia de los poderes. Creo que ese es otro tema importante y ahí tenemos una complejidad, un Congreso que está muy atomizado, un Poder Judicial que ya, corrieran ya, cumplió un año, un poco más de un año, ya está ya en funciones, pero todavía no se escucha una reforma de fondo del Poder Judicial en cuanto a temas de mayor gestión, mayor de la justicia y demás. Nos queda todavía temas relevantes de cómo el espacio cívico no se cierra, se amplía. Y eso implica realmente el recupero de entidades que logren gobernanza. Por ejemplo, que derechos humanos. Hasta hace poco estuvo tomada. Estuvo en un conflicto interno. Una entidad que debiera estar al servicio de.
internamente había conflictividad por el tema de derechos humanos del personal que está trabajando ahí. Entonces, nos toca un repensar realmente en este futuro que tenemos de país y de región. Y cómo este contexto también recupera cosas que están, porque ojo, hay que decirlo, también ocurren cosas buenas. O sea, uno ve, por ejemplo, cómo se está restaurando el eje carretero del país, uno mira cómo hay un esfuerzo intencionado por el recupero de infraestructura escolar que estaba completamente abandonada, uno puede encontrar programas de desarrollos en el tema agrícola, seguridad alimentaria, agroindustria, bono tecnológico, es decir, hay un paquete de políticas sociales económicas que están ocurriendo, que están caminando, pero que se encuentra con una serie de valladares, una serie de obstáculos muy complejos. Entonces, yo pienso que el tema de cómo gestionar la agenda pública en la parte del proceso electoral, proceso político, pero también como la agenda pública en temas de económicos, sociales, de inclusión. Creo que son desafíos que tenemos como país, como democracia, y como ciudadanía, cómo participamos y aportamos a ese debate, a esa reflexión, buscando soluciones que permitan realmente mayor empoderamiento de la ciudadanía desde la base. Y ahí concluyo con mi última reflexión: cómo hacer más democracia desde los territorios. Creo que un desafío también para nosotros como organización es cómo llevamos que los espacios cívicos en el municipio, en la comunidad, en el territorio, se pueda potenciar más. Y si logramos que ese espacio se desarrolle más a nivel territorial, podemos pensar realmente en una mayor transformación desde lo local a lo nacional. No solo de arriba hacia abajo, sino desde la base territorial, donde los colectivos de cooperativas, gremios, productores y productoras, colectivos de mujeres, de jóvenes, de niñez, de la municipalidad, puede articular una agenda desde el municipio para potenciar este desafío. No sé si me pasé todo en el tiempo, creo que sí. No, estás justo, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora, para terminar esta ronda de las ponencias iniciales, vamos a darle la palabra a Óscar Estrada. Él es escritor y guionista, periodista hondureño, fundador de Casa Sola Editores. También es abogado, guionista y más recientemente es conocido por el libro muy importante que ha publicado, que se llama Tierra de Narcos, cómo las mafias se apropiaron del territorio hondureño. Entonces, Oscar, por favor, con tu intervención. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes todos y todas. Es un honor para mí estar compartiendo este espacio con Leticia, doña Leticia, y con Roberto Bussi. Bueno, la conferencia, ¿no?, que me fui invitado a participar se llama Crisis Democráticas. Yo estuve pues pensando cómo hablar de la crisis actual, tratando de ser lo más profundo dentro del tema y sin meterme a problemas también, que es alguna de mis cualidades a veces. Y recordé que, bueno, estamos ahorita 2024 cumpliendo 100 años de la Guerra Civil de 1924, que es una guerra que vale la pena estudiar y analizar para hablar sobre este tema de la crisis democrática. Entonces hice una conferencia que titulé Crisis Democrática, Guerra Civil y el problema del tercer cuerpo. Creo que Ramón Villeda Morales fue quien en una ocasión dijo que Honduras hay que prepararse para las elecciones y defender la victoria en la guerra. Hasta hace muy poco era frecuente que los procesos electorales hondureños terminaran en conflictos armados. Con mucha regularidad, los gobiernos o sus candidatos oficialistas se rehusaban a reconocer el resultado que no les era favorable y buscaban mantenerse en el poder mediante el uso de la fuerza. El bando contrario alzaba sus baterías para defender también su victoria y el pueblo quedaba en medio. El ejemplo más emblemático de este extremo lo vemos en la sangrienta guerra civil de 1924. El general Rafael López Gutiérrez, presidente desde 1919, al final de también otra guerra civil, intentaba permanecer en el poder mediante una elaborada conspiración y nombrarse dictador, lo que provocó el alzamiento de las fuerzas liberales. Esto fue una guerra civil entre el Partido Liberal que le adversaban en aquel momento. Es importante acá aclarar que un dictador no se hace por la suma de los años en el cargo, como muchas veces gente cree la población, ¿no?, que lo constituye el dictador, ese que ha estado gobernando por 10 años, sino por la concentración de poderes. Y si vamos al concepto primario, concepto básico de donde viene el concepto de dictadores de la antigua Roma, y sabemos que el cónsul podía ser nombrado dictador por 6 meses, periodo en el cual concentraba en él un poder inusual.
En el caso de una república como la nuestra, el dictador concentraba el control del ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Nombrando las personas que estaban bajo su dominio, y también el control del ejército y los órganos de persecución judicial, entre otros. El gobierno de López Gutiérrez fue en su momento objeto de denuncia de una constante concentración de poder y nepotismo. Se decía que no era él quien gobernaba, sino sus cuñados Maximiliano y Enrique Lagos, hermanos de Lucila Lagos. Por la forma como estaba organizado el proceso electoral de entonces, en 1924, el candidato ganador debía lograr la mitad más uno de los votos para hacerse con la victoria, que debía ser reconocida por el Congreso Nacional. Si eso no ocurría, si no se lograba la mitad más uno, era el Congreso Nacional quien debía decidir a quién darle la victoria. En esa elección de 1924 participaron 3 candidatos: Tiburcio Carías Andino por la corriente conservadora del Partido Liberal, Ángel Arias Boquín y Policarpo Bonilla por el ala oficialista del Partido Liberal. Ninguno logró la mitad más uno de los votos que exigía la ley, y frente al vacío, López Gutiérrez buscó llenarlo declarándose el dictador, provocando el inicio de la guerra civil. Un conflicto similar había ocurrido 20 años antes, otra guerra civil por causas idénticas. Esta vez, luego de la intención de Terencio Sierra de hacerse dictador, cuando ninguno de los 3 contrincantes logró la mitad más uno de los votos. Manuel Bonilla por el ala conservadora del Partido Liberal, Marco Aurelio Soto y otra vez Juan Ángel Arias Boquín por el oficialismo. En ambas contiendas, los presidentes en funciones maniobraron el ego de sus expresidentes, Marco Aurelio Soto y Policarpo Bonilla, y un liberal de cuna morazánica, Juan Ángel Arias Boquín, para impedir el acceso de un conservador. En 1903, Manuel Bonilla; en 1924, Tiburcio Carías Andino. En ambos casos, la guerra civil fue el resultado. En física existe un principio que se llama el principio del problema del tercer cuerpo. Hay ahora una fascinante novela de ciencia ficción que parte de ese principio. Básicamente indica que cuando se introduce en una órbita habituada a 2 cuerpos, un tercero, se genera un caos imposible de predecir. Los 2 cuerpos reaccionan habituados a sus órbitas, cada uno respetando la órbita del otro. Cuando un tercer cuerpo se introduce, altera esas órbitas y sus fuerzas gravitacionales sufrirá la influencia en la ruta del otro, haciendo la ecuación imposible. Las órbitas de los 3 cuerpos cambiarán constantemente al atraerse y repelerse por los otros cuerpos, también en movimiento constante. Introduzco este elemento propio de la física celeste para alertar sobre el peligro que representa para nuestra vida política. Primero, cuando un aspirante dictador intenta jugar el caos, alterando la órbita del sistema electoral, que tiene sus propias lógicas históricas y sociales. En la novela de Cixin Liu, el problema del tercer cuerpo parte de la física que describíamos. En esa ficción, el problema se resolvió con la destrucción del universo, como ocurrió también en la Guerra Civil de 1924 y 1903, donde el problema se resolvió con la destrucción del Estado y generando, pues, en ambos casos, una dictadura que llevó, en el caso de la Guerra Civil del 24, al inicio más adelante de la dictadura de Carías Andino, que terminó hasta 1957, cuando volvió el Partido Liberal al poder. Y quizá no queda, para no quedar con ese sabor amargo, ¿no?, a la exposición, es importante aclarar que todas estas crisis hondureñas dieron también pie a reformas importantes que definieron nuestra historia democrática en los últimos 100 años. Parto con estos ejemplos para poder indicar cómo lo que tenemos actualmente en el país es 3 cuerpos en órbita que están en constante movimiento, en constante evolución, y requiere, pues, una observación frecuente para poder entender cuál va a ser el proceso que tenemos actualmente. En el proceso electoral hondureño, ¿no?, aparte de los egos y políticos, resentimientos propios de las personas, ¿no?, también tenemos un gran problema que creo yo que es el elefante blanco dentro de la sala, y es el tema del financiamiento de las campañas políticas. Mientras no logremos los hondureños encontrar la forma de mantener el financiamiento de los partidos políticos alejados del narcotráfico y otras fuentes de financiamiento oscura, estas crisis políticas van a ser permanentes en nuestra historia nacional. En la elección de 2013,
se habla mucho, por ejemplo, del financiamiento que recibió la campaña de Juan Orlando Hernández, pero también se menciona en el mismo juicio el financiamiento que hubo para la campaña del Partido Liberal y para la campaña de los otros candidatos nacionalistas e incluso del mismo Partido Libre, ¿no? En las elecciones del 2017 no se ha mencionado tanto ese elemento porque no ha llegado a juicio todavía la elección del 2017, pero sabemos que en la campaña del 2005 sí se hablaba también de este ingreso de campaña, ¿no? Y lo otro que quiero mencionar ya para finalizar, creo que hablé muy rápido, es el tema de las narrativas y uno de los elementos más interesantes que yo he visto siguiendo ya de cerca este juicio de Juan Orlando Hernández, que tuve la suerte y tengo la suerte de estar estudiando muy a profundidad, es que muchas veces caemos víctimas de narrativas que no logramos identificar el origen de esas narrativas, ni poder encontrar pues esta prueba que nos garantice que esa narrativa que repetimos constantemente a nivel social, de medios de comunicación y a nivel político tenga un origen claro, ¿no? Y eso creo yo que es uno de los conflictos más importantes a ponerle atención en la crisis política que estamos viendo actualmente, el origen de las narrativas, el origen de los calificativos que después terminan agarrando fuerza producto de cómo se va moviendo la información actualmente, redes sociales y demás, van tomando fuerza, convirtiéndose luego en un lastre que debilita las institucionalidades de los países y también que son pues narrativas fáciles de influir, fáciles de provocar desde fuerzas oscuras y fuerzas con intereses determinados para debilitar la institucionalidad. Vamos entonces a un periodo electoral en el 2025 con 3 partidos políticos que están orbitando, cada uno con sus propias crisis, pero que además arrastran a los otros partidos a sus crisis internas. Vamos también a un proceso electoral con un gobierno sumamente debilitado por las causas que ya describieron los 2 expositores anteriores también, ¿no? Más las causas propias que trae la historia personal del partido y de los caudillos internos de cada uno de estos partidos. Y en medio de todo esto sigue atrapado el pueblo hondureño, incapaz de poder encontrar solución a todos estos problemas que solamente van a ir intensificándose y no, si no tenemos pues un debate amplio y abierto sobre los problemas que está enfrentando el país. Muchas gracias, Oscar. Tenés 3 minutos. Me gustaría que ahondes para aprovecharlos en este tema de los 3 cuerpos. ¿Cómo ves y vinculado con los 3 partidos? ¿Podrías elaborar un par de minutos sobre eso? Bueno, mira, es que cuando estamos hablando ahora de la crisis electoral que estamos teniendo ahora, y hago la analogía con la guerra civil de 1924 y la de 1903, que tienen muchos paralelos, ¿no? Eran este juego de generar la crisis a través de estos 3 candidatos. Y si ninguno de los 3 tiene una victoria determinante, ¿no? Hace posible que en ese vacío surjan estos personajes que pretenden hacerse con el poder. Entonces, en la física lo que habla es que, como en la política hondureña, mientras habían 2 partidos políticos, siempre hubo crisis política, siempre hubo crisis interna de los partidos políticos, pero más o menos cada quien sabía cuál era el orden y dónde correspondía. Ahora que estamos entrando a 3 partidos, que como bien decía doña Leticia, tienden a parecerse en sí, porque los partidos políticos están compuestos por los mismos hondureños que convivimos todo el tiempo, ¿no? En la misma cultura, en la misma sociedad, no viven en un país separado, entonces tendemos a parecernos mucho. Y además también ahora hay cada vez es más difícil poder identificar quién pertenece a qué partido, basado en familia o basado en tradición. Entonces, las órbitas y las crisis internas de los partidos contrarios van a terminar arrastrando los partidos políticos a los otros partidos. Tenemos ahorita, por ejemplo, la crisis que hay del Partido Libre, cómo está terminando alimentar el Partido Liberal, pero también esta es una relación que ha venido ya
jugando desde el golpe de Estado, esta relación entre el Partido Liberal, pero también lo vamos a ver en el Partido Nacional, ¿no? La denuncia de interés por parte, siempre señala a Manuel Zelaya Rosales, que yo creo que esto es parte de esta narrativa que estoy describiendo yo, de estos mitos que estoy describiendo, ¿no? Pero la denuncia que hay de tener un candidato oficialista o hegemónico del Partido Nacionalista negociando cuotas de poder con el partido adversario, y eso lo descalifica para entrar ya en una dinámica de confianza, lo que hace es generar esta crisis que está siendo arrastrada por la órbita de los otros partidos. Entonces, la alarma aquí viene a ser de que en este ambiente sumamente difícil de predecir por dónde va a activarse o a llevar esta crisis, lo que tiende a ocurrir es el colapso del sistema, que no está preparado para poder atender tres partidos con sus propias dinámicas, porque no tenemos tampoco como sociedad y como élite política la capacidad de poder establecer los debates necesarios para encontrar las soluciones previas a las crisis, ¿no? Sabemos que viene la crisis, pero no estamos hablando de cómo vamos a atender la crisis electoral de 2025. Todos sabemos que viene, pero no estamos pensando cómo fortalecer la estructura para poder impedir que en estos tres partidos políticos termine pues colapsando el sistema electoral. No, clarísimo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a entrar tenemos tiempo suficiente para entrar a un debate y yo quiero, mientras se animan, por favor, levanten la mano. Yo quiero poner dos temas polémicos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? He escuchado los argumentos de ustedes, pero también en otras reuniones, de la difícil situación que encontró el gobierno de Samara, ¿no? Y todo el mundo estamos de acuerdo que sí fue. Condiciones duras, difíciles de manejar, etcétera. Pero como dice un buen amigo mío, pero eso ya lo sabíamos. Decía, porque o el gobierno hizo una mala lectura o simplemente subestimó se sobreestimó en las condiciones que iba a gobernar. En ese sentido, si bien es cierto, es una buena excusa. En mi opinión, no es suficiente excusa como para explicar el comportamiento de un gobierno, por muy difícil que sea. Es igual en el caso de Guatemala, ¿no? El gobierno de Sí. Arévalo ya sabía que iba a encontrar una situación dificilísima, pero para eso se gobierna, ¿no? En medio de condiciones difíciles. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque lo vinculo con el concepto que maneja Leticia de que este posiblemente sea un gobierno en transición. Pero si un gobierno en transición, si el gobierno de Xiomara fracasa en función de los electores que no le dan su voto o sucumbe, fracasa sus intentos de cambio, el problema es la transición hacia dónde. Es decir, porque entonces la posibilidad de que venga un gobierno ya no de izquierda progresista, sino que un gobierno autoritario o siguiendo la teoría de Oscar con los tres cuerpos, las posibilidades aumentan. Es decir, entonces, ¿qué tipo de gobierno se espera si este gobierno representaba una esperanza de cambio? No hubo. Entonces, creo yo que en ese sentido la situación de Honduras es bastante parecida, pero también al tema de Guatemala. Con esta introducción, obviamente yo tengo mi opinión, pero quiero plantearlo porque estoy viendo en la mesa, digo, en los participantes, gente que conoce esto a profundidad, conoce más Honduras, y nos gustaría que comencemos entonces a discutir, aprovecharlos a ustedes. Alguien que se anime a preguntar o a opinar, por favor, levante la mano y me ayudan los colegas que yo no veo ahorita. Sí, Ale, María Castro tiene la mano levantada. Perfecto, María, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, colegas. Qué bueno verlos. Hoy llegué a tiempo para escucharlos a todos. Me encantó, no conocía a ninguno de ustedes. Soy María Castro. Estoy en CEPAL actualmente y bueno, me encantó escuchar a todos, ¿verdad? Porque hace rato estoy como desconectada de lo que está pasando en Honduras y vemos estos estados de excepción que son más o menos lo mismo que está haciendo Bukele y pues lo vemos con mucha preocupación y lo que ustedes dicen, pues
constata la percepción que tenemos de que las cosas no van muy bien o no le han ido muy bien al gobierno actual en recuperar la institucionalidad democrática. Y coincido con Leticia en el sentido de que si bien es un gobierno de transición, también creo yo que lo fundamental y lo que hemos discutido y lo hemos discutido en todos los países es que se tratan de instalar democracias en sociedades en donde no hay demócratas, ¿verdad? Entonces, ahí creo yo que lo que nos debería llamar la atención es como que el esfuerzo que están haciendo a nivel territorial muchas organizaciones locales para poder hacer comunidad y que verdaderamente la democracia vaya fortaleciéndose a partir de allí. Ese es un comentario. Luego, otro comentario que es un poco comentario, observación, pregunta y también propuesta, es que escuchándolos a todos me gustó mucho esta alusión de Oscar que piensa fuera de la caja de cómo pensamos los economistas o quienes discutimos acerca de estos temas, porque él es un artista, ¿verdad? Sobre el problema del tercer cuerpo, ¿verdad? Y es cierto. Y eso me lleva a mi tema de esta segunda parte, que es que yo veo también en Guatemala la misma situación, ¿verdad? Aunque en el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala hay algo que es distinto a Honduras, y es que ellos no se esperaban ganar, es cierto. Cuando se metieron a la contienda sabían la situación o medio sabían la situación en la que estaban, porque no es hasta que llegan a la administración pública y se dan cuenta de cómo está debilitado el Ejecutivo, de cómo está permeado el Legislativo y el Judicial, de todas estas estructuras, y que los tienen encadenados. O sea, ellos tienen 6 meses y yo oigo constantemente esta historia siempre en los noticiarios guatemaltecos de que es que no es capaz de componer o de arreglar un paso ahorita que se deslavó de una autopista importante hacia un puerto, pero es que han pasado 2 ministros en ese ministerio porque la primera la sacaron porque estaba coludida con los mismos, ¿verdad? Y eso a mí me agrada mucho también, porque digo yo, si hay la reacción del gobierno para poder hacer estos cambios rápidamente, cuando rápidamente identifica que están conectados con las mismas estructuras, pues es una capacidad de reacción bastante buena, pero eso ralentiza también la creación de resultados, la concreción de resultados. Pero yo escuchándolos a los tres, veo como que Guatemala tendría que verse en el espejo de Honduras si es que no da resultados o si es que no hace cuestiones contundentes. Yo diría por el lado del pilar, como diríamos, de desarrollo de resultados concretos y contundentes allí, que como ejecutivo lo puede hacer, ¿verdad? Pero también en la parte de entender cómo funciona la política y entender que tiene que jugar quizá con algunos que no les gustaría jugar para poder lograr cambios fundamentales en el sistema de partidos políticos y en toda la parte del sistema de justicia, ¿verdad? Porque si no, van a empantanarse de la misma forma en la que yo pienso que el gobierno de Honduras se ha empantanado, con el mismo nivel de expectativas que en Guatemala la sociedad tiene de esta nueva administración. Y como dice Alex, o sea, corremos el riesgo de que siendo un gobierno de transición, si no da resultados, puede dar lugar a un gobierno autoritario o a otro Bukele, ¿verdad? Entonces, esa es como que la reflexión que hago. ¿Cómo ven los tres? Me gustaría preguntarles a ustedes si saben qué está pasando en Guatemala. ¿Cómo ven Guatemala en el espejo de Honduras? Y yo entiendo perfectamente, yo avisoro que un acuerdo para lograr una comisión más o menos similar a la que sigue en Guatemala no va a ocurrir en ningún otro
país del mundo. En ningún otro país del mundo. Yo tengo perspectivas matizadas sobre los resultados de la CICIG en Guatemala y no creo que ningún gobierno, y eso yo creo que todo gobierno está en el derecho de decir que eso no va a suceder, no va a volver a suceder con ellos, ¿verdad? Pero no creo que eso resulte. Y la última es una propuesta que sería interesante, Alex, no sé si tú lo tienes previsto al finalizar los webinarios de cada uno de los países, establecer una serie de como de comparación, al igual que hicimos en el libro de patrones de crecimiento al final, que creo yo que este ejercicio de realizar estudios comparativos para poder establecer similitudes y diferencias nos dan una mirada diferente, ¿verdad? Una mirada totalmente diferente y por tanto abordajes quizá de solución a futuros viables o posibilidades de futuro interesantes. Así es que ahí me quedo. Muchísimas gracias, Leticia, Roberto y Oscar. No, gracias, María, porque has levantado varios temas y efectivamente nosotros como red y el proyecto de hecho, vamos a hacer algunos estudios y comparativos, ¿no? Y estamos tratando de esclarecer diferencias, similitudes, porque como decía Edilberto Torres, que yo cité hace poco, digo, en la parte política nadie se parece a nadie, ¿no? Y entonces tenemos que entender las realidades de cada país. Eh, Hay una pregunta que te leo que está en el chat de Francisco Robles de Costa Rica, que dice, no encuentro la manita, dejo dos preguntas para Roberto y Leticia. ¿Podrían ambos profundizar en las relaciones actuales del gobierno y las élites económicas? Y a Oscar, que por favor nos cuente sobre la relación del narco con las élites económicas a la luz del caso Rosenthal. Antes de dar la palabra, ¿hay alguien más que quiera participar? Si no hay alguien más, mientras se animan, allá ya creo yo que pueden intervenir los ponentes, si no hubiera alguien más. Adelante. En el mismo orden, si quieren, nada más que esta vez 2 o 3 minutos cada uno para poder ir avanzando. Adelante. ¿Sí? Adelante, Leticia. Bueno, la verdad es que todos en el país sabíamos lo mal que andaban las cosas en ese gobierno, pero la imaginación no llegó hasta la dimensión en que ésta se encontraba. Por ejemplo, todo el mundo sabía que había un proceso de endeudamiento acelerado de forma increíble y no precisamente para solventar necesidades sociales. Inclusive, antes de finalizar, un discutido préstamo con el Banco Centroamericano sirvió para darle a los seguidores del partido de gobierno un bono de X cantidad de lempiras cuando ya estábamos a las puertas de un proceso electoral. Ahí vimos nosotros inclusive un proceso vergonzoso de involucramiento de un organismo regional en una cuestión como esa. Pero yo creo que todo lo que nos imaginábamos nosotros y lo que se imaginó el gobierno se quedó corto. Inclusive al inicio, la ministra de Finanzas en esa época hizo una presentación de las barbaridades que encontró y desafortunadamente el gobierno no siguió con esa lectura para realmente revelar en qué condiciones estaba recibiendo el gobierno. Y yo creo que en el caso de Honduras va más allá de los clásicos cambios de gobierno en cualquier país e inclusive en el nuestro en el pasado. No se trata de decir, bueno, como este es un gobierno diferente, le va a echar la culpa siempre al gobierno anterior de todo lo malo que ocurre. Ese tipo de razonamiento ya no encaja, porque no es simplemente un cambio de un gobierno a otro, sino un paso de 12 años de un gobierno que deformó al Estado, transitando hacia un gobierno que esperaba un desmontaje mucho más rápido de la barbaridad
en que se encontraron. Entonces, yo siento que una de ellas es precisamente esa capacidad de resistencia de los grupos desplazados del gobierno anterior para defenderse y tomar iniciativas un poco a la defensiva. Podríamos resumir esto diciendo que este Partido Libre ganó las elecciones, pero la conquista del poder sigue siempre en disputa. Y ese es un tema importante porque es así como una verdadera lucha en que tratan de ir conquistando espacios. Poco a poco reciben un montón de respuestas fuertes, se retrocede, se sigue avanzando, y una de ellas, y lo voy a mencionar aquí en relación a la última pregunta que se hizo, es la cuestión de una iniciativa de ley con respecto a la justicia tributaria. A través de ese proyecto se pretende hacer que esos grupos muy cerrados y muy específicos dentro de la empresa privada, que fueron los aliados del expresidente en esa época, recibieron tantos privilegios de exoneraciones de pago de impuestos que inclusive otros sectores dentro de la empresa privada quedaron relegados de esos beneficios, y hoy se encuentran diciendo estamos de acuerdo con esa ley de justicia tributaria porque nosotros hemos sido los más afectados. Entonces se produce una pugna inclusive al interior de la empresa privada acerca de los beneficios o no que puede derivarse de una ley de justicia tributaria que está colocada en el centro de la confrontación entre gobierno y élites económicas, según la pregunta que se planteó. El otro tema, y rapidito, es el tema del estado de excepción. Fíjense ustedes que en todos nuestros países, y no solamente de Centroamérica, el problema de inseguridad ciudadana es un problema gravísimo. Y la verdad que nuestros políticos se encuentran en una encrucijada. ¿Cómo avanzar para controlar ese problema y dar resultados positivos si solamente disponemos de 4 años? Entonces, la posición de sociedad civil y de organismos defensores de derechos humanos es el énfasis que hay que darle a la prevención, pero la prevención va más con el largo plazo frente al control o la represión del delito, que es más inmediato y que significa involucramiento de las instituciones del Estado encargadas de eso o con funciones adjudicadas. En ese sentido, meter a los militares para combatir la inseguridad, desde mi punto de vista, es un error, no solamente en Honduras, en el mismo El Salvador y demás, solo que mientras haya dado resultados positivos, entre comillas, y la gente se siente satisfecha con los resultados, tenemos un problema real de debilitamiento de la defensa de los derechos humanos en materia de control de la inseguridad y violencia en nuestro país. Ahí lo dejo. Gracias. Roberto. Gracias, colega, gracias por las consideraciones y las preguntas. Primero con tu pregunta provocadora, Alex, ya no sabían, pues. Pues sí, creo que el tema de que se sabía la complejidad está clara. Lo que pasa es que creo que hay varios elementos. Todo proceso de cambio requiere al menos 4 tipos de momentos o 4 tipos de herramientas o elementos claves. La estrategia, la estructura, los recursos y la capacidad de implementar. Creo que a nivel de estrategia hay un plan refundacional que se establece, una hoja de ruta, tú decías refundación del Estado y demás. Creo que hay una narrativa en el plan de gobierno que se plantea en ese sentido. El tema es con quién lo hago, con qué estructura, siendo libre su primer gobierno, creando una burocracia, por así decirlo, una capacidad operacional, digamos, con qué cuadros técnicos lo hago y con qué recursos. Si tenés más de la mitad del presupuesto comprometido en el pago de la deuda y tenés más o menos un gasto corriente que te deja muy poco oxígeno para la inversión. Entonces tenés ahí una estrategia con estructura en construcción, sin los recursos necesarios para hacer las inversiones necesarias y la capacidad de implementación, que es otro proceso. Porque te encuentras también con 4 variables adversas. Primero, una resistencia clara al cambio.
O sea, hay toda una resistencia activa y pasiva por no detonar cambios en la estructura operacional del Estado. Dos, un marco legal creado que, como decía, legaliza la corrupción. Contratos leoninos suscritos a perpetuidad prácticamente, que cómo desmontarse ese tipo de mecanismos legales sin entrar en demanda, por ejemplo, la sede. La sede es un tema todavía muy complejo, que es una promesa de este gobierno que todavía no ha logrado asegurar su derogación por un tema legalizado que tiene en ese momento. Y luego todo el tema de la correlación de fuerzas, que ahí lo vinculo que lo comentaba Alex, correlación de fuerzas entre los poderes económicos, poderes fácticos, poderes políticos, poderes económicos que tenemos ahorita en el país. Y esas correlación de fuerzas le son adversas a este gobierno o a aquel que venga, entre tanto no logren realmente hacer un equilibrio de poderes. Por eso yo decía al principio, más democracia y más poder en lo territorial para poder elevar cambios estructurales en el país. Esa capa nacional al territorio no tiene la corriente de fuerza en este momento. Posiblemente se genera una dinámica, y no digo por este gobierno, digo en general, si queremos una democracia más saludable, más activa, más generadora de oportunidades, más sentido de pertenencia, se requiere revitalizarse desde lo territorial, donde encontramos todos esos colectivos sociales diversos que demandan, proponen, exigen, gestionan y implementan un conjunto de cambios desde lo territorial. Mientras tanto, esa democracia más estructural, representativa, tiene que subir una serie de cambios, pero eso requiere un cambio de fuerza. Entonces, el tema de transición, ¿hacia dónde nos lleva? Aquí hay dos rutas. O retornamos al estado frágil que tenemos ya más empobrecido y se profundiza la crisis que tenemos democrática del país, que viene, insisto, no este gobierno, es una herencia histórica de 12 años más lo que no se hizo en los últimos 40 años en democracia, o realmente comenzamos a dar pasos. Y lo que decía María, el ejemplo de Guatemala, creo que la tiene más compleja todavía el gobierno de Guatemala en este momento, porque evidentemente inicia una transición con menos estructura, con menos recursos, con mucho sentido de tener que depender de muchos factores casi externos para poder tener un sentido de gobernabilidad como tal. Entonces aquí el reto es cómo logramos realmente una sinergia de actores, de fuerzas y algún tipo de roles que pueden jugar actores diversos que tenemos en el territorio para poder realmente poder generar un cambio que transicione este estado cuasi fallido, como decía Leticia en su momento, que tenemos factores que generan esa cosa, a un proceso de transición democrática que realmente genere oxígeno y genere bienestar en la población. Cambio. Perfecto, Roberto. Oscar. Oscar. Perdón, me sacó una llamada que estaba entrando en este momento. Yo me puse a hablar sobre el tema de la guerra de 1924 para no meterme a hablar sobre el tema del narcotráfico y no meterme más problemas. Pero bueno, están preguntando sobre ese tema al final, que es un tema de intereses. Pero antes de entrar a responder la pregunta específica, quiero reforzar cierta idea que presenté anteriormente, ¿no? Y es que de dónde viene la información que sabemos, de dónde viene la información que repetimos, de dónde vienen las promesas de campaña, ¿no? Yo creo que en gran medida uno de las falencias que tenemos como sociedad civil y como espacios académicos es que pensamos que los gobiernos están hechos como en un laboratorio, lejos de las deficiencias y los prejuicios y los traumas y los vicios humanos. En gran medida, yo no creo que este sea un gobierno de transición, yo creo que todos los gobiernos son de transición, entonces, no, porque transición a qué, como que Jesús era lo que viene después, pero no sabemos lo que viene después. El asunto que yo veo con Libre y la diferencia que podría yo identificar entre el gobierno de Libre y el de Arévalo en Guatemala es que el de Libre viene con un trauma específico en la familia que está en el poder, producto del golpe de Estado. Y construyó su administración alrededor de ese trauma, ¿no? Cuando empezamos a ver quiénes iban a ser los ministros, no se escogieron basados en capacidades, no se escogieron basados en formación académica ni en experiencia, sino que se escogieron basados en aquellas personas que iban a ser lo suficientemente leales, que no iban a tener la tentación de hacerles otro golpe de Estado, ¿no?
Y ese precisamente fue lo que generó la crisis del 2022 en el Congreso Nacional, que todavía tiene repercusiones 2 años y medio después. Todavía estamos hablando de la crisis del golpe del Congreso Nacional de enero del 2022, que creo yo determinó un poco el fracaso en muchos proyectos de este gobierno, ese miedo a tener otro Micheletti dentro del Congreso Nacional que podría en algún momento ver conspirado para construir otro golpe de Estado. Reconocer los traumas de las personas que están tomando las decisiones y reconocer los prejuicios de esas personas también nos va a permitir poder entender mejor cuáles son las acciones que están tomando y basado en qué. Y muchas veces no hay más allá de fondo que el miedo y que la ambición, ¿no? Aunque querramos verlo de otra forma. Ya respondiendo ya a la pregunta específica, y sobre eso viene lo de la Sisi. O sea, la promesa de la Sisi viene a Honduras no porque el gobierno, no porque Manuel Zelaya o la gente que estaba alrededor de ellos tuvieran alguna vez realmente interés en el tema de la Sisi, es porque estaba el ejemplo de Guatemala que metieron preso a un presidente, ¿no? Y en ese momento el rechazo que había para Juan Orlando Hernández se hizo la comparación y dice, pues nosotros también queremos meter preso a un presidente, entonces vamos a hacerlo a través de la Sisi. De ahí surge la promesa, no porque hubiera realmente un interés o porque no se supiera qué es la Sisi y qué implicaciones traería eso para la administración en funciones, ¿no? Que sería someterse a la investigación, someterse al escrutinio de un ente externo que no puede controlar los grupos en el ejercicio del poder. Ahora, respondiendo específicamente sobre las élites políticas y el narcotráfico, más allá de que mencionara la estructura de los Rosenthal, el problema... Las élites económicas, Oscar, también con las élites económicas. Con las élites económicas, es que el asunto con el narcotráfico es que es una fuerza económica tan grande y que nuestros países no tienen la capacidad de enfrentar. O sea, no es posible que nuestros países, menos con instituciones débiles como las que tenemos, ¿no? Y como las que vamos a seguir teniendo, porque no hay nadie en la región que esté pensando en fortalecer las instituciones para hacer frente a los problemas a futuro, ¿no? Más bien lo que está ocurriendo es que hay un esfuerzo para debilitar las instituciones todavía mucho más en todos los distintos países de la región, ¿no? Para poder sostenerse en el poder, que es lo único que realmente interesa. En ese contexto de debilidad institucional, el poder económico que representa el narcotráfico ha encontrado el espacio perfecto. O sea, el narcotráfico es una estructura que es como una caries, ¿no? Es como una caries que solamente va a infectar el diente en la medida que logre encontrar la fisura para poder meterse y desde adentro empezar a destruir todo, ¿no? La misma imagen podemos encontrar del narcotráfico. Y la salud institucional son instituciones fuertes, alejadas de la manipulación y los intereses políticos. Yo lo veo realmente, la única forma que yo creo que podemos garantizarnos que eso deje de representar la influencia que tienen todos los partidos políticos, porque es en todos los partidos políticos de Honduras, es cambiando la forma de hacer las elecciones. Las elecciones tan caras que estamos cubriendo actualmente son terreno perfecto para el narcotráfico. O sea, aquí usted puede tener el mejor candidato posible, pero si no tiene en Honduras 5 millones de lempiras, nadie sale electo diputado. ¿Y quién tiene 5 millones de lempiras para poder sacarlo de la bolsa para campañas electorales, para campañas, para mesas, para activistas, para los buses el día de las elecciones? ¿No? Si uno va a un alcalde normal y lo que le dice, mira, para el día de elecciones yo no ocupo 250,000 lempiras en efectivo para poder movilizar a la gente que me va a cuidar las mesas, ¿no? Ese sistema lo que favorece es que el que tenga el dinero, llámelo usted capital transnacional, llámelo usted oligarquía financiera o empresarial o llámelo usted narcotráfico, quien tenga el dinero tiene mayores posibilidades de poder conseguir el poder, ¿no? Y el poder lo que garantiza es poder conseguir más dinero. Entonces, es esa relación bastante compleja que hay entre grupos
oscuros del narcotráfico y grupos políticos, y por eso se necesitan, por eso también, y no solamente un problema de Honduras, es un problema de toda la región, es un problema de México, es un problema de Colombia, y yo diría incluso de Europa y de Estados Unidos cada vez más. Gracias. ¿Alguien más? Yo no veo acá, yo sí tengo ahí una pregunta específica para los tres, porque a raíz de lo de María, pero también en ciertas reuniones que hemos tenido, sale el tema este de las alianzas políticas, ¿no? Lo que ya mencionaba. Es decir, un gobierno débil, su primera tarea, una vez que sabe que gana, su primera tarea no es buscar plata, es construir una coalición que le permita gobernar, construir una coalición de poder. Sí. Si no cumple eso, esa tarea simplemente no va a gobernar. Y ahí, obviamente, muchos gobiernos de izquierda y democráticos han fallado por muchas razones. Hay un paralelismo que me interesa a mí explorarlo con ustedes para ver si es cierto o no. Y el paralelismo tiene que ver con las relaciones de los gobiernos, del gobierno de Arévalo y el gobierno de Xiomara Castro con los movimientos sociales. Se menciona que en Honduras una de las fortalezas de Libre al inicio fue su relación, digo, con un sector real de poder, los movimientos sociales, ¿no? Y eso creó creó un contrapoder. Se convirtió en un contrapeso al establishment. En el caso de Arévalo, obviamente, uno de sus alianzas electorales más importantes que le dio al poder fue con los movimientos indígenas, comparte el movimiento indígena. A ambos yo he escuchado críticas a ambos por distintas razones y en distintos contextos, que es la crítica que también le hicieron a Lula en su momento, ¿no? Al gobierno de Lula, que una vez que está en el poder, dan por dada la alianza con los movimientos sociales, asumen que los movimientos sociales siempre los van a acompañar o siempre los van a apoyar, que en la práctica eso ha demostrado que es un supuesto absolutamente falso. Es decir, y a partir de ahí entonces los gobiernos descuidan esa relación y por lo tanto descuidan uno de los principales factores de poder que tienen en su haber. Me gustaría entonces ¿cuál ha sido la relación de los movimientos sociales con Xiomara, dada esa historia que tenían? Porque si se ha debilitado, se ha fortalecido, en tanto que uno supondría que eso es parte de la alianza de poder de Xiomara. Y es un contrapeso a los poderes fácticos que ustedes están planteando. En el caso de Guatemala hay una gran polémica ahora, ¿no? Una de las críticas que se está planteando es que el gobierno de Arévalo ha descuidado o no ha atendido lo suficiente esa alianza con movimientos sociales, que en realidad es de las pocas que puede tener en su gobierno hacia adelante. Antes de darle la palabra nuevamente, Pedro Caldentey ha pedido la palabra. Adelante, Pedro. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar, aunque nuestro foco está muy centrado en Honduras, eh, como el interés de la red es regional, quería saber si hay algún elemento interesante en las relaciones de Honduras, en particular del gobierno de Xiomara Castro, con otros países de la región. Este semestre, por ejemplo, parecía que se iba a resolver el tema de la Secretaría General del SICA y bueno, siempre se especula con quién está Honduras y si hay alguna tipo de agrupación regional. Se sale un poco del foco del debate, pero si nos pueden dar alguna pista, se lo agradezco. Gracias. Perdón, Sí, si no Ale. hay, quizá comenzamos un poco al revés, ¿no? Si no hay más, Oh, ok. Oscar, y Bueno, luego bien. seguimos. Vamos a ver, primero, yo creo que la relación que existía del gobierno, como bien lo dices, el gobierno con sociedad civil, fue una alianza que el gobierno dio erróneamente por sentada, ¿no? Después de construirse el poder y que nunca tampoco se preocupó por sostener más allá de absorber ciertos cuadros que venían desde sociedad civil para incorporarlos a una estructura de Estado. Entonces yo creo que
esa alianza, lejos de fortalecer al gobierno, ha servido para debilitar la sociedad civil, ¿no? Para debilitar las organizaciones sociales y populares que en algún momento se han visto, pues, que sus cuadros más formados han incorporado en la dinámica de partido, que siempre es una dinámica muy distinta. Yo recuerdo incluso allá por el año 2010, en lo que teníamos en aquel momento que se llamaba el Espacio Refundacional del Frente de Resistencia Popular, ¿no? Participaba Berta Cáceres y Mira Miranda y todo. Esta discusión que se surgió desde entonces, ¿no? Se alertaba basado en la experiencia que veníamos viendo de Nicaragua, donde el gobierno absorbía a los cuadros y a las organizaciones de sociedad civil y terminaba debilitando la capacidad de sociedad civil de establecer sus propias agendas, de establecer sus propias luchas, ¿no? Eso ocurrió en Honduras, se debilitó la sociedad civil a producto de todo esto, y no ha servido tampoco para fortalecer al gobierno dentro de su dinámica, porque tampoco es que habían tantos cuadros y porque nuevamente primó el asunto el temor de la desconfianza y el tema de la lealtad como un tema fundamental a la hora de definir cómo se iban a repartir las cuotas de poder. En cuanto a relaciones del gobierno de Xiomara Castro con Centroamérica, hemos visto aquí que ha variado mucho en los últimos años. Yo creo que hay una cercanía ideológica, retórica con Nicaragua, pero no hay una cercanía, una afinidad con el gobierno de Nicaragua tampoco, ¿no? De hecho, Daniel Ortega era mucho mejor amigo con Juan Orlando Hernández que lo que es con cualquiera de la familia Zelaya, ¿no? Y las razones escapan del tema político. Creo que hay razones personales que han marcado esa separación. Cuando hemos visto que hay cierta cercanía, ha sido más hacia una emulación del gobierno de Bukele en El Salvador, buscando capitalizar de alguna forma también la popularidad que tiene Bukele a nivel electoral para levantar imagen y para mejorar, capitalizar las cuestiones, sin tomar en cuenta que las condiciones políticas nacionales son muy distintas, que la cosa no puede nomás funcionar un copy-paste de lo que se hace en El Salvador y esperar que tengan un resultado parecido en Honduras. Con Guatemala, yo más bien he visto que ha habido un distanciamiento, específicamente con posiciones del presidente Arévalo, de criticar a esta postura del gobierno de izquierda, ¿no? De Nicaragua y de Venezuela específicamente, a pesar de que había cierta cercanía a nivel social con El Salvador, a nivel ideológico parece que como que están siendo separados, ¿no? Y eso lo vamos a ver como también ahora que hay elecciones y el resultado de este proceso electoral en Venezuela y la crisis que se viene también en Nicaragua, porque hay una crisis que está ya creciendo en Nicaragua, ya secuestrando jueces y secuestrando personas ya de alto rango del gobierno, producto de esta paranoia que está ocurriendo. Va a tender a separarse cada vez más, pues, la posición de Guatemala con la posición de Honduras en cuanto a esto específicamente. En el caso del SICA, hubo un esfuerzo en algún momento por lograr cierta unanimidad para la elección. Se rumoró en aquel momento que lo que se buscaba era la elección de Manuel Zelaya Rosales como secretario del SICA. No se confirmó nunca, ese era uno de los rumores que estaba surgiendo, pero si el tema se ha agotado, si el tema ha muerto también, y lo que surgió fue precisamente lo del CELAC social como una alternativa ante el fracaso de lograr esos acuerdos, debemos suponer entonces que no hubo una unanimidad en los gobiernos de la región para poder nombrar el secretario general y este proyecto de revivir el SICA en su estructura. Entonces, no hay una cercanía real con ninguno de los gobiernos, a pesar de tener en algunos momentos una cercanía retórica o por cuestiones electorales. Gracias, Oscar. Roberto. Gracias, Alex. Bueno, mire, esto con la sociedad civil y con qué actores, eso no es
Roberto, no se te escucha. Parece que se quedó congelado, le cayó también llamada. Bueno, hola. Si no, para avanzar, Leticia, puedes y luego que retome Roberto. Sí, quería incorporar algo sobre la cuestión de las alianzas políticas que tú planteabas al principio. También esa es una situación totalmente diferente. Vamos a ver. Por primera vez en la historia del país se daba el hecho de que es un partido nuevo, se convierte en la fuerza mayoritaria del Congreso a nivel de partido, pero sin los suficientes votos para convertirse en fuerza mayoritaria, ni a nivel simple, ni a otro nivel. Vamos a ver. Libre quedó como el partido más de mayor peso porcentual en el Congreso. El segundo es el Partido Nacional, precisamente el partido que sirvió de soporte a Juan Orlando. Después de eso, en tercer lugar, viene el Partido Liberal con una cantidad relativa de votos y muy atrás queda un partido nuevo de Salvador Narrala. Vamos a ver. Entonces se produce casi una polarización entre dos fuerzas. Una fuerza tradicional, como es el Partido Nacional, y una nueva fuerza política como es Libre. Vamos a ver, con las diferencias del caso, la situación es similar a lo que ocurrió en las elecciones legislativas de Francia recientemente, con 3 bloques. Ya no 2 bloques como cuando era un bipartidismo, sino 3 bloques, lo que hace entonces que haya una posición de centro, una posición de izquierda, una posición de derecha. Pero la posición de centro en nuestro país prácticamente no existía. Entonces tenemos ahí el que debió haber adoptado posiciones de centro era el Partido Liberal. E inclusive ese partido nuevo de Salvador Narrala pudo haberse orientado a un centro democrático, pero no lo hicieron. Entonces, los sectores adentro del Partido Liberal, habían algunos que estaban más hacia el centro y otros más hacia la derecha, lo que significó que las alianzas se produjeron desde el centro a la derecha y no desde el centro a la izquierda. Como quien dice, el Partido Libre quedó solo con su mayoría partidaria, tratando de establecer alianzas coyunturales con sectores dentro del Partido Liberal y dentro del Partido Salvador de Honduras. Esa situación se volvió compleja y sigue siendo muy compleja en el Congreso. No me voy a meter a eso, pero ahorita la situación se ha complicado más porque precisamente ese desdibujamiento político del que hablaba al principio hace que muchos diputados digan, ¿saben qué? Yo me salgo de este partido, ahora me declaro independiente, o me salgo de ese partido y ahora me paso a otro. Entonces, esa configuración producto de las elecciones ha cambiado con el paso de los tiempos y tenemos un panorama complicadísimo en donde Libre le ha tocado difícil establecer las alianzas al interior del Congreso para sacar adelante sus procesos de derogar leyes, aprobar nuevas leyes. Complicado porque ahí tenemos una resistencia de un partido nacional con su ex aliado y cómplice que era el Partido Liberal, que hacen causa común para boicotear cualquier iniciativa que venga del Partido Libre. Entonces, en ese sentido, no se trata de que el Partido Libre no visualizó, sino que no entró con la mayoría suficiente para impulsar las reformas que se necesitaban en el país. Con respecto a la relación con movimientos sociales, yo que allí no se ha producido nada novedoso y podríamos decir como que es una especie de miradas de
desconfiadas de uno hacia otro, pero que implica también un mutuo respeto. Vamos a ver, de parte de organizaciones y movimientos sociales, como que están a la espera de ver qué hace el gobierno después de 12 años de estar totalmente relegados, sofocados y hasta criminalizados como son las luchas ambientales. Entonces, de repente empiezan a ver, a darle un margen de espera al gobierno sobre qué es lo que va a hacer, y el gobierno tratando de ver a estas organizaciones, tratar de no llevarlos a situaciones extremas, de no reprimirlos, de salirle a tiempo a sus reclamos antes de que esto se traduzca en un estallido social, en lo cual, dicho sea de paso, le ha ido muy bien al gobierno, pero no hay un apoyo masivo, como quien dice, esperar que estos movimientos salgan a la calle a respaldar al gobierno cuando la situación se presenta mucho más crítica. A esto se suma que durante el gobierno de Juan Orlando se le dio mucho énfasis a una organización en particular de sociedad civil que se ha autodenominado representante de sociedad civil, pero que apareció como la gran aliada de Juan Orlando. Entonces, esa organización se traduce ahora en una organización en contra del gobierno, claramente en contra, a pesar de que quiere disfrazar todo su trabajo como un trabajo serio de investigación para denunciar lo que está pasando en el país. Entonces, yo siento que allí hay una especie de situación extraña entre la relación con lo social y la relación con lo político, de mira a establecer alianzas que todavía no se ven con la firmeza del caso. Eso. Muchas gracias. Comentan que Roberto en la zona se ha ido la electricidad y está tratando de conectarse con el móvil, pero no sé, Roberto, ya estás ahí. Adelante. Ya logré volver. No sé si Leticia estaba, Leticia. No, pero ya terminó, ahorita te toca. Si quieres reaccionar. Adelante, Roberto. Si quieres reaccionar, no te escuchamos. Parece que sigue con problemas. Mientras tanto, no sé si hay alguien más que esté interesado. Si no, sí, Roberto, adelante. Parece que sigue con problemas. Le vamos a dar un par de minutos, si no, vamos a ir finalizando. Claramente, imagínense si Honduras, que es de las grandes a nivel internacional, se le ve que todavía hay alguna esperanza, está con la situación que está, se podrán imaginar cómo está Centroamérica, ¿no? En ese sentido es fundamental, creemos nosotros desde la red, hacer este tipo de análisis para profundizar, entender lo que pasa en los países y tratar de... Oscar mencionó el tema de las narrativas, ¿no? Un objetivo de la red es contrarrestar narrativas y tratar de elaborar nuevas narrativas sobre Centroamérica, ¿no? En ese sentido, estos eventos más otras iniciativas nos ayudan mucho para entender y para tratar de apoyar estos esfuerzos. Eh, Roberto no da señales. Bueno, quizás para no entretener más, vamos a Hola. ir adelante. Roberto, adelante. Quité la imagen porque Está jala bueno. mucho el ancho de banda. Nada que en sociedad civil no todo es monolítico. Matices, todo el sector que estuvo en la resistencia es un segmento importante de la ciudadanía. Dos segmentos de la sociedad estuvo un poco o a consenso o acuerdo con tener un otro más. Pero hay un segmento de la ciudadanía que no ha participado. Es decir, hay una población que no esta discusión.
que el tema de más actor, por reconocer que hay actores ni en este ni en otro gobierno participando. Entonces, ¿cómo su voz hacemos? Y vuelvo a tener colectivos, pueblos Se te hondureños, escucha hablamos de cortado, Roberto. ya. Si quieres esto, Alex, porque sí no tan buena conectividad y sigo en línea pendiente de lo que ustedes tengan. No, sí, desgraciadamente no se te nota, ya estamos llegando al final. Si no hubiera más, llegaríamos hasta acá. Agradecerles a todos y a todas. Y en los próximos días vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube de la red y los invitamos a partir de septiembre a seguir con esto. Vamos a comenzar con seguir con la serie, como les dije, ya entrando a profundidad ya más con los temas, los aspectos que están detrás de todo este tema de la democracia y la crisis centroamericana. Así que no queda más que agradecer a Oscar, a Leticia, a Roberto. Creo que nos han dado unas perspectivas diferentes, muy buenas. Y como decía María, esa es la ventaja de tener gente de diferentes disciplinas, ¿no? La mirada que le dan son diferentes y eso ayuda a entender y a complejizar la relación. Así que si no hay más, pues yo llegaría hasta acá y agradeciéndoles nuevamente y nos vemos la próxima. Gracias por Mucho todo, gusto. entonces. Gracias y Perfecto. suerte, por favor. Así que felicidades. Hasta luego.